Saludo mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Les habla HGT y le traigo un sencillo y breve análisis, pero de contenido muy esencial, sobre y acerca del tema de los apóstoles y profetas. Como introducción referiremos el pasaje de 1 de Pedro 4:11, el cual dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hablar conforme a las palabras de Dios requiere que estudiemos y entendamos su palabra, que entendamos el mensaje contenido y centralizado en ella, como también la idea centrada en un tema específico que precisa de una interpretación ajustada propiamente a su contexto. Hablar conforme a las palabras de Dios es decir lo que Él quiere que se entienda y se haga saber, aun cuando bien se pueda hacer partiendo desde lo simple y llano, que pueda permitir un conocimiento algo limitado, pero acogido al buen uso de las Escrituras y adecuado manejo de acuerdo al alcance que bien pueda tener y entendimiento que le conceda el Señor, apropiado siempre a la esencialidad de la palabra misma. Así también lo que a partir de un enfoque más complejo y profundo, al provenir de estudios muy minuciosos y profundizados análisis e interpretación requerida y cuidadosa dentro del apropiado uso de la palabra del Señor, os se dirija. Pues hablar conforme a las palabras de Dios es someterse a ella, es decir la verdad y dar a conocer el mensaje y contenido de la misma en todo su extracto y esencia, sin quitarle ni añadirle. Y bien, en estos últimos tiempos, dentro del marco del cumplimiento de las profecías, podemos ver cómo avanza el movimiento apóstata, abrazando las iglesias en su creciente auge. Hoy en día tenemos una numerosa pléyade de personas que se autodenominan y proclaman ser profetas y apóstoles, lo que dado al apropiado conocimiento y entendimiento de las Escrituras, esto en cuestión a la luz de la palabra de Dios se torna bastante confuso y hasta en cierta medida cuestionable. El hecho de que una persona se autodenomine ser apóstol o profeta, esto pone de manifiesto, de no ser algún siniestro y mal intencionado motivo, la falta de conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Asimismo, la inmadurez y poca espiritualidad que puede caracterizar a cierto individuo, lo que también representa un claro motivo que lleva a que con propiedad se cuestione y ponga en duda la fe de estos. Ahora bien, tenemos en Efesios capítulo 4, desde el verso 10 hasta el 12, en el que Pablo escribe diciendo: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y habiendo leído, como ya aquí podemos ver, Pablo comienza y trata sobre las funciones ministeriales con las que los miembros de las iglesias serían capacitados en función de un ministerio, que como un don espiritual para la edificación de la iglesia habrían de ejercer y desarrollar. Dice Pablo: a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, etc. Ahora, algo que caracterizó el apostolado en su titular nombramiento y el mismo de carácter singular y especial a su enmienda, pues dicho distintivo llamado tuvo una especial connotación.
Y dicha connotación fue que este llamado, que descansó en los 12 únicamente, fue de manera personal y directa de parte del Señor hacia aquellos escogidos, quienes fueron testigos oculares de su persona, de sus grandes hechos y hazañas, y de su muerte y resurrección. 1 Corintios 9:1. Y bien, siendo 12 los apóstoles a quienes en base a este llamado, tras su partida, el Señor les delega continuar con la obra que Él había comenzado, por lo que tras su partida encabeza en ellos la responsabilidad de continuar con la obra, definir el concepto de cristianismo y marcar pautas doctrinales. Es por esto que en ellos, en el grupo de los 12, descansa el llamado fundamento, el fundamento de los apóstoles. Y por consiguiente, los profetas eran atalayas o voceros del Señor, a quienes el Señor de forma directa les otorgaba un mensaje de manera hablada o a través de revelaciones. Aquí en este pasaje Pablo argumenta y hace un enfoque en relación con los dones o funciones ministeriales, en el que inicia con aquel determinado llamado y función que en aquel presente tiempo se relacionaba específicamente con ellos, con los 12, que bien sea era el apostolado, y no yendo más allá de su llamado. Tras su partida y ausencia de este mundo, lo del apostolado que se entendía con ellos y nada más, ya no tendría más vigencia, y que por cierto, en materia de función, este fue el encabezado principal en función ministerial, en el ámbito del cristianismo, lo cual con propiedad le fuera confinado y le ocupaba en aquel presente tiempo de su vida. Y como podemos ver, también fue en aquel presente tiempo en el que ellos se encontraban ejerciendo su marcada función ministerial, o sea, su apostolado, en el que surgen las revelaciones y escritos de carácter doctrinal concerniente al orden y manejo de las iglesias en sentido general, y asimismo les son dadas a escribir las profecías, algunas tocante a las iglesias en advertencia respecto al peligro que en el futuro tendrían que enfrentar concerniente a obreros fraudulentos, como también las profecías que se entenderían con el futuro del mundo y los juicios que vendrían sobre esta tierra. Por lo mismo, algunos de ellos fungieron a la vez el ministerio de profetas. Por lo tanto, al referirse aquí al apostolado y en efecto al relacionado tema de los profetas, lo hace enfocado sobre ellos mismos, el compuesto grupo de los 12, en específico, quienes por el mismo Señor fueron nombrados apóstoles, y son ellos mismos quienes reciben las revelaciones y escriben las profecías que marcarían el curso y rumbo de la historia, quienes tras el paso del tiempo que le correspondió vivir, tiempo que tras su paso quedó marcado como el tiempo de los apóstoles, y por cierto, como muy claro se puede ver, tras su partida de este mundo no fueron reemplazados, no hubo sustituto, ni continuaron los escritos apostólicos y proféticos. Por lo mismo, en cuanto a esta parte, hay que tener bien entendido, por sobre todo, que Pablo no está haciendo un enfoque del apostolado ni del ministerio profético con relación al futuro. Pablo empieza un tema basado en la posición y ministerio que en aquel presente tiempo le ocupaba a ellos en su ejercimiento, y en secuencia al tema continúa con los dones ministeriales que habrían de quedar en curso para la edificación de la iglesia en relación con el futuro, bien sea evangelistas, pastores y maestros. El evangelista es aquel cuya función ministerial es impulsada por el amor a las almas, y en la proyección del Evangelio se mueve de lugar en lugar
y de sitio en sitio, cuya pasión es que las almas sean salvas, ganándola para Cristo. La función del pastor como líder de iglesia es velar y estar al tanto del cuidado espiritual de los miembros de su iglesia, proporcionándoles a su vez alimento espiritual a través de la enseñanza de la palabra y formación cristiana, proporcionándole también a través de la misma confortación, aliento y consuelo. El maestro de la palabra es aquel cuyo ministerio es enseñar, por lo que en virtud de esto es profundo en el estudio, el análisis y la enseñanza de la misma. Ahora bien, en cuanto al apostolado, Pablo, quien fue muy categórico, es bastante específico y contundente al decir que él era el último de los apóstoles, y esto no le salió decirlo por simplemente decirlo, impulsado por voluntad y determinación propia, sino más bien por revelación e inspiración divina. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versos 8 y 9, el cual dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí vemos que Pablo dice que como a un abortivo se le apareció a él, es decir, de quien ya no se esperaba el llamado y elección de manera directa y personal de parte del Señor. De manera que Pablo es realmente quien completa el número 12. Y algunos dirán: ¿y entonces qué en cuanto a Matías? Matías fue solo un reemplazo temporal hasta que viniera Pablo, a sabiendas que la elección de Matías fue apresurada y determinada por los apóstoles. En cambio, el llamado de Pablo fue determinado directamente por el Señor. Por lo tanto, el discipulado se limita únicamente a estas 12 personas, las cuales de manera directa y personal recibieron el llamado del Señor y fueron testigos oculares. Por lo mismo, una persona que en lo adelante se haga llamar apóstol no es digna de ser escuchada, no merece que se le preste atención. Antes, el cristianismo que dicha persona profesa debe ponerse a prueba, como también aquel que se haga llamar profeta. Es cierto que hubo algunos hermanos a quienes se le asignó el título de apóstoles, y esto sencillamente debido a que ellos se mantenían en constante cercanía de los elegidos apóstoles por el Señor, pues estos en su entrega a la fe y servicio a Dios se mantuvieron muy apegados a los apóstoles en el ministerio y la obra misionera, y bajo este aspecto se dio la posibilidad de que ellos o algunos otros hermanos llamaran apóstoles a ciertos colaboradores, y asimismo también por el hecho de que ellos le representaban en ciertas ocasiones en la que eran enviados a visitar obras que ellos, los apóstoles, en su paso y recorrido habían levantado en diferentes lugares para que confortaran a los hermanos y confirmaran en la fe y la doctrina. En el libro de Apocalipsis, hablando del Señor a las 7 iglesias, dice en el capítulo 2, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, en los versos 1 y 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. También en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, en la adoración celestial, vemos aquí a 24 ancianos que se postran ante el Señor
y echan sus coronas a sus pies. Y por cierto, estos 24 ancianos son los 12 patriarcas y asimismo los 12 apóstoles del Cordero. Y en la descripción de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén descrita en el capítulo 21 de Apocalipsis, en los versos 12 al 14, refiriéndose a su muro, dice: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y bueno, habiendo considerado esta parte, en cuanto a este tema de mi parte, no hay más que decir. Ahora, con relación al tema de los profetas, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 2, tenemos que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí podemos ver cierto detalle en el que tenemos un margen de referencia y un punto de apoyo, que rebate a aquellos que en este presente tiempo dicen llamarse profetas. Aquí podemos ver a Pedro haciendo un llamado de alerta, y comienza haciendo un enfoque remontado en el pasado, en el que, como ya vimos, dice claramente: pero hubo falsos profetas entre el pueblo. Y luego, en un salto, yéndose al futuro, dice: como habrá también entre vosotros falsos maestros. Considerando esta parte, podemos resaltar lo siguiente, y es que aquí Pedro hace una referencia sobre los falsos profetas, y esta la hace en relación con el tiempo pasado. Pero al continuar el asunto, y ahora con relación al futuro, por tal razón en lo adelante, en virtud del tiempo y el mal manejo de las Escrituras, nos hace una futura advertencia sobre los falsos maestros. Esto aquí deja ver con claridad que el asunto de los profetas no se prolongaría más allá del tiempo de los apóstoles. Y de hecho, los mismos apóstoles fueron quienes se encargaron de escribir las profecías generales, es decir, las que marcarían el curso de toda la historia en lo adelante, quedando plasmadas en el Nuevo Testamento sin espacio a más y sin que algo faltara por escribirse. Aunque es cierto que aparte de los discípulos habían creyentes hermanos quienes también recibían revelaciones y profetizaban, pero solo que eran profecías circunstanciales, de momento y de lugar, es decir, que no se extenderían más allá del entorno del tiempo correspondiente al que se relacionaba con ellos, o sea, en el que ellos se encontraban durante su presente existencia. Y dado a la realidad de todo esto, es por lo que Pedro se remonta al futuro y nos advierte, y no acerca de supuestos profetas, sino más bien acerca de falsos maestros. Y es aquí donde descansa el asunto en todo su peso, pues estos son quienes representan el grave peligro, ya que estos mismos falsos maestros son los que se postulan como profetas y también dicen ser apóstoles.
También podemos considerar cierta advertencia de Pablo proyectada a sí mismo también hacia el futuro, concerniente al engaño y la apostasía que azotarán las iglesias en estos últimos tiempos. Y como se puede ver, para nada hace alusión a profetas algunos, ya que todo lo que tendría que ver con juicios, desastres y calamidades dentro de la consumación de los tiempos habría de estar revelado y escrito, por lo que en lo adelante todo tendría que ver con el trato de las Escrituras, la interpretación y la enseñanza de la misma. Es por tal razón por la que asimismo también se dirige y alerta sobre los falsos maestros en relación con el futuro. Dice Pablo en 2 Timoteo 4, versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, es decir, a asuntos sin esencia ni contenido bíblico, a las supersticiones, a los cuentos, a las formuladas e inventadas historietas que ponen a divagar la mente de muchos en un cuadro de fantasías. Espero, mis hermanos, que este argumento les sea de bendición y aporte y soporte a su conocimiento, y asimismo de ayuda a su vida espiritual. Y si desea y gusta, puede compartir este mensaje. Muchas gracias y Dios les bendiga.